La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El siguiente es un relato escrito por nuestro amigo Richard. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Aquel domingo fue inusual para el padre José Antonio Zurita. Abrió sus ojos muy temprano, como de costumbre a eso de las 7 de la mañana. Pero a diferencia de las noches anteriores, lo primero que hizo no fue orar a Dios y agradecer un día más en la vida, sino más bien se plantó sobre sus pantuflas y arrastró su anciano y pesado cuerpo a la velocidad que sus años le permitían en dirección a la ventana de su cuarto. Observó largos minutos el paisaje que le propinaba su enorme ventanal sobre el segundo piso de casa parroquial que lo ha albergado por más de 40 años, con una actitud de cierta intranquilidad. Su estado era de preocupación y parecía que buscaba algo entre la densa neblina que cubría al pueblo a esas horas del alba. Era improbable ver gentío por las calles o alguien deambulando cerca de la iglesia que pudiera requerir atención de tan madrugada, menos con las bajas temperaturas invernales, donde la gente comenzaba el día horas más tarde. Por lo tanto, no había mucho que observar hacia el camino principal o sobre las casas donde tenía una completa vista. Digamos que menos probable era encontrarse con algo hacia un costado de la iglesia, en cuyos terrenos iban a parar todos en este pueblo, por un supuesto descanso eterno: el temido cementerio. Sin embargo, era precisamente aquel lugar el que tenía inquieto al padre. Era el responsable de que haya olvidado sus rezos matutinos, que cumplía casi como una penitencia al abrir sus ojos. ¿Qué diablos podría ser más importante que sus oraciones? Aquel cementerio, a un costado de la iglesia, tenía una data aproximada de más de 200 años. Actualmente estaba separado en dos sectores, claramente demarcados, pero no por el paso del tiempo ni porque la tierra se llenó de muertos, tampoco debido a una modernización obligada del mismo, sino más bien por algo horrendo que había tenido lugar hace muchos años, algo tan siniestro y espeluznante que muchos catalogaron como una maldición caída sobre estas tierras. Nadie nunca más volvió a mencionar aquellos tiempos de oscuridad y horror, y los pocos sobrevivientes que siguen aún con vida guardan un silencio sepulcral. Jamás se le escuchará de sus labios pronunciarse sobre aquello, como un verdadero pacto de silencio. El padre José Antonio era uno de ellos. 4 bloques destinados a nichos de aproximadamente 4 metros de alto por 6 de ancho se levantan uno frente a otro, conformando una especie de cuadrado en el terreno, y en cuyo centro se levanta una plazoleta con bancas y arboledas. Aquello era la nueva cara del cementerio, y cualquiera diría que es parte de la modernización del Camposanto, buscando dejar atrás su antigua cara que, a tan solo escasos metros, yace en el olvido, donde ya nadie más visita a sus muertos y aún se remolinan puñados de cruces clavadas sobre tierra húmeda removida de gusanos, tierra que guarda huesos y su dolor,
su esperanza de pasar a mejor vida. Restos de cuerpos, retorciéndose en el hastío de la madera carcomida de sus ataúdes, donde susurraron su último aliento por volver a la vida. Eran las 8:30 cuando el monaguillo golpeó la puerta de la habitación. Estaba preocupado por el padre, quien habitualmente a esa hora ya había realizado distintos quehaceres en la iglesia, preparando la misa de mediodía. Ángel era el nombre del joven asistente sacerdotal, quien tuvo que volver a tocar para que al fin le abrieran. Notó de inmediato que algo preocupaba al padre, y cuando preguntó si se sentía bien, intentó darle una explicación al joven, pero se detuvo. Volteó hacia la ventana y cerró la boca. Lo que estuviese sucediendo no debía llegar a los oídos de nadie. «Buen día. ¿Se siente usted bien, padre?», dijo el muchacho, con la vista fija en el rostro, lleno de desasosiego del anciano, quien demoró unos segundos en responder, no sin antes voltear hacia la ventana e intentar apuntar con su dedo. «Anoche vi a alguien en el panteón merodeando y...». Frenó en seco su boca, para luego mover su cabeza de lado a lado, en claro gesto de negación. «No es nada. Olvida lo que te he comentado, mi querido Ángel. Vamos a preparar la ceremonia». Lo abrazó luego por sus hombros y bajaron juntos por el desayuno, y luego en dirección a la iglesia. Aquel suceso que el padre no se atrevía a mencionar había ocurrido durante la noche. Fue poco antes de medianoche y mientras leía como de costumbre en la cama, unos ruidos extraños alertaron sus sentidos, en el silencio sepulcral de la fría negrura. Creyó escuchar el lamento moribundo de un hombre en las afueras que, luego al poner atención, clarificó en sus oídos como tal. Era un espantoso gemido a la distancia, pero suficientemente fuerte y claro para saber que provenía de una persona. Se parapetó rápidamente en el ventanal y, removiendo la cortina, pegó su vista en los alrededores. Lo primero que pasó por su mente fue alguien malherido o enfermo llegando a las puertas de la casa parroquial por ayuda. Su vista se perdió hacia abajo, pero solo encontró una espesa niebla y unos cuantos perros asustados huyendo temerosos de algo. Luego su vista se perdió hacia las calles cercanas, donde prácticamente poco y nada se podía ver. En instantes vino nuevamente aquel lamento, agónico y espantoso, abriendo el ventanal para percibirlo con mayor amplitud y determinar su origen. Venía del panteón, de las antiguas tierras plagadas de huesos y muerte. Pensó que era su cabeza anciana, que le jugaba una mala pasada, pero ya despabilado con el frío intenso que calaba en su cuerpo, volvió a escucharlo. Sí, era un espantoso y aterrador gemido, humano, el cual le enchinó la piel y aceleró sus pulsaciones. La densa niebla le impedía cualquier vista hacia el lugar y solo algunas cruces más cercanas podían divisar en la negrura. «Hola, ¿quién anda ahí?», preguntó a viva voz, y el eco se perdió entre la niebla. No hubo respuesta, pero aquella garganta agónica volvió a clamar en la oscuridad. No pudo con la curiosidad. Algo no andaba bien y tal vez una persona necesitaba ayuda. En algunas oportunidades vagabundos de otros pueblos llegaban a la iglesia a pedir ayuda o un techo donde cobijarse del invierno por ello. Así que le pareció pertinente investigar la situación. Se vistió como pudo, tomando un grueso abrigo y cubriendo su cabeza con un gorro de lana. Ya en la primera planta de la casa, encendió algo temeroso de manos, la lámpara de aceite, sin siquiera revisar si tenía el suficiente para su aventura. Quitó los seguros de la puerta principal y caminó con la velocidad que sus años le permitían hasta las puertas del antiguo sector del cementerio. Solo le bastaba avanzar unos cuantos metros para toparse con el lugar y estuvo a punto de cruzar el camposanto cuando recordó los miedos que le propinaba el lugar y todo lo que había ocurrido hace casi medio siglo. La entrada
Eran 2 postes de madera de una altura cercana a los 5 metros, cruzados por otro de similar grosor, en donde una cruz en el centro estaba a punto de venirse a tierra. Tan solo un par de clavos oxidados seguían apuntalándolo a los maderos. Miró hacia arriba y se persinó. Luego su vista se perdió entre las cruces, y en aquel instante el miedo se apoderó de su alma y de sus piernas, comenzando a temblar, tal cual había acontecido en aquellos tiempos cuando la oscuridad y la maldad se apoderaron de este pueblo. Días que no quería recordar bajo ningún punto. Sin embargo, parte de aquellos miedos y recuerdos habían vuelto el último mes, en donde tuvo que oficiar casi en forma obligatoria y ante la insistente petición de los deudos, 2 ceremonias fúnebres cuyos cuerpos fueron a dar a la tierra, algo que no había acontecido durante largos años. Luego de aquellos días en la oscuridad, ya más nadie se atrevió a enterrar a los suyos bajo tierra. El suelo estaba maldito. Fue a la conclusión que llegaron casi todos en el pueblo. Pese a que algunos se negaban y se resistían a creer en ello, lo cierto es que, exceptuando a los creyentes de buena fe, todo el resto vivió en adelante pensando que no existe verdaderamente la Tierra Santa, que solo los más adinerados, que pudieron enterrar sus cuerpos dentro de las catacumbas de la iglesia, eran los privilegiados de un descanso eterno. La Tierra Santa, o el mal llamado Camposanto, no era tal. Solo era tierra, llena de gusanos devorando la carne descompuesta y corrompida de los muertos. Tierra proveniente del infierno mismo. Ningún muerto podría descansar eternamente en ella, y solo la iglesia era el lugar sagrado para morir en paz. Con aquellos eventos, el horror se apoderó del pueblo. Todo el que moriría, y algunos que incluso en plena agonía, rogaban a su familia para que no fueran sepultados bajo tierra. La iglesia no podía recibir más muertos, y muchos ante el temor dejaban pudriéndose los cuerpos de sus familiares en sus camas, llenando sus hogares de pestilencia a muerte por días. Algunos más desesperados prefirieron quemar los cuerpos antes de darles sepultura. Fue ahí que nació la idea de los nichos, y mancomunaron esfuerzos para levantar aquellos bloques, para depositar los ataúdes lo más lejos posible de la tierra. Pese a todo lo vivido, algunas familias más creyentes se negaban a dejar a sus muertos suspendidos en el aire, pues creían que solo la tierra debía albergar nuestra carne al momento de partir. Cuando el padre observó el panorama que tenía al frente, y un nuevo gemido mortuorio llegó a sus oídos, se arrepintió de haber oficiado aquellos 2 entierros. No se atrevió a pisar el supuesto camposanto y prefirió rodearlo por la valla, aquella que lo delimitaba, intentando acercarse al origen de aquellos horrendos lamentos. Poco y nada se veía con la densa niebla, y la poca luz de su lámpara no alcanzó a llegar al final de la cerca, cuando ruidos extraños lo detuvieron. No podía identificar con exactitud qué era, pero le parecía ser alguien removiendo la tierra justo frente a sus narices. ¿Quién está ahí? ¡Hola!, dirigió hacia el panteón su voz, tambaleante y baja, llena de un pavor insondable que se apoderó de él en aquel instante. Se armó de valentía y, encomendándose a Dios, cruzó la cerca como pudo. Y si bien ésta no tenía más de 1 metro de altura, por su anciano cuerpo le parecía de un mayor tamaño y dificultad. Al cruzarla, botó su lámpara estúpidamente y cayó arrodillado sobre la tierra húmeda y fría. Se incorporó como pudo y sacudió sus rodillas, dando algunos quejidos por el tropezón. Luego tomó la lámpara por la cogedera, revisó que la tapa no se haya soltado y graduó la perilla de la mecha para dar más fulgor a su alrededor. Dios mío, hubiese preferido no hacerlo, menos haberse internado en el lugar. Frente a sus ojos una figura humanoide llena de lodo reptaba quejumbrosa por la tierra. Huyó de inmediato despavorido, y saltar la valla le fue más fácil esta vez, producto de la adrenalina y el miedo que corría por sus venas. No sabe cómo diablos llegó con tanta ligereza a casa, asegurando rápidamente el acceso con los pestillos y subiendo los escalones rápidamente,
para meterse a la cama no sin antes cerrar las cortinas de su enorme ventanal. Estaba tan exhausto y consumido por el miedo que pensó en un ataque cardíaco, pues su corazón palpitaba con fuerza y rapidez en una mezcla de miedo y agitación por su corrida. Bebió todo el agua que dejaba sobre el buró, tomó su rosario y rezó tanto como pudo hasta que su alicaído y cansado cuerpo se rindió en sueño. Ya sabemos qué ocurrió cuando abrió los ojos, y conocemos ahora el motivo de su inquietud y temores. Luego de tomar desayuno con su monaguillo, comenzó a preparar la iglesia para la misa de mediodía, buscando olvidar el episodio de anoche, pensando que tal vez había sido todo producto de su imaginación o alguna pareidolia originada por sus miedos y sugestión. Eran las 10:16 de la mañana, cuando decidió que tenía que salir de aquellas dudas, y ordenando al joven ángel que prosiguiera con los quehaceres, tomó su abrigo con dirección al panteón, dispuesto a encontrar respuestas sobre aquel encuentro. Esta vez caminó lento y sin prisa alguna, pero no con menos miedo que el de anoche, llegando a las puertas mismas y repitiendo aquella aventura, casi como un déjà vu. Rodeó la valla, pero de pronto se dio cuenta que no tenía la certeza en dónde la había saltado. Era imposible recordarlo con aquella niebla espesa, menos si todo el lugar estaba plagado de las mismas cruces. De pronto, se encontró en el sector final, a pocos metros donde terminaba la valla y comenzaban los terrenos de los nichos. Fue entonces cuando miró hacia el interior y se dio cuenta que estaba frente a los últimos entierros que se habían realizado, en donde ofició casi obligadamente sus funerales. Las maderas de las cruces eran frescas como también la tierra, y la lápida de la primera sepultura tallaba el nombre de Gloria Zapata Cuevas, quien había fallecido hace exactamente 2 semanas, producto de una grave enfermedad terminal. El padre observó el lugar donde yacía enterrado su féretro. Aún quedaban restos marchitos de las flores de aquel día de su funeral. Se persinó y pareció dedicarle una oración a la difunta, pues cerró los ojos por unos minutos y entrelazó sus dedos. Luego, cuando los abrió, divisó unos metros más allá la tumba del segundo cuerpo, que había sido entregado a la tierra por decisión de su familia. Había algo raro, pues la tierra parecía hundida o removida a la distancia, acercándose a paso lento por la tierra húmeda y fangosa. En efecto, mientras más se acercaba confirmaba que algo no andaba bien con aquella sepultura. Pronto, y a tan solo 1 metro, el horror lo paralizó de golpe, al observar que parte del cajón se hacía notar. Peor aún fue el impacto cuando vio que la tapa del recipiente rectangular que debía cobijar al muerto estaba removida casi en su totalidad, y dentro de él un montón de tierra húmeda, removida por gusanos, se apiñaba. Pero, ¿cómo, Dios santo?, exclamó, persignándose mientras retrocedía sobre sus pasos horrorizado. No había ningún cadáver dentro de él, solo el sarcófago y la cruz torcida donde se tallaba en la madera el nombre del muerto, que debía descansar en el agujero aquel: Eugenio Campos Saavedra.